Y esa acumulación, ¿no?, de información sobre qué es lo que pedían los juicios, qué necesitaban los juicios para avanzar, cómo respondían las fuerzas, cómo preguntaban los juzgados, toda esa acumulación fue dando lugar a otro trabajo que tuvo que ver con la política de archivos del Ministerio de Defensa, de decir, bueno, después de, diría, bueno, después de muchos hallazgos casuales, no siempre en el marco de los juicios, pero hallazgos casuales de diferentes documentos que decían mucho más que los documentos que los juicios pedían, dijimos, bueno, esto así no funciona. Y tampoco funciona decir todo va a ser público, y tampoco funciona decir todo está desclasificado. O sea, la estrategia tiene que ser otra en términos de falta comprender qué tipos de documentos tienen las fuerzas, cómo los producen, cómo los guardan, por qué los guardan. Yo, lo que decíamos es, tenemos que sacar, en esos archivos hay mucha información que es confidencial en términos personales y yo ahí decía, bueno, el manto de sospecha sobre todo las Fuerzas Armadas tampoco justifica que todos los datos privados de todo el mundo sean públicos. Entonces hay que sacar de ahí lo que hace a graves violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo hacemos? Sacamos lo que tiene que estar afuera y dejamos adentro lo que tiene su razón de ser adentro. Y también ahí pude ver, digo, en esos diálogos con los militares y con los diferentes sectores que implicaban poner en marcha una política como esa, también comprender, tampoco tengo por qué, no sé, exponer toda la intimidad de un funcionario. Bueno, pero si esa intimidad tiene que ver con una violación de derechos humanos, sí, no, ahí no hay tutía, y no es tampoco ponerlo en un repositorio público, es ponerlo a disposición de la justicia, que la justicia decida cómo va a evaluar esa documentación. Pero ahí había como una tensión porque mucha documentación que tenía que ver con violaciones de los derechos humanos estaba vinculada con información de salud. Por ejemplo, los militares que alegaban tener estrés postraumático por haber participado de torturas, violaciones, bueno, de los horrores que la dictadura hizo. O militares que no tenían estrés postraumático, sino que pedían ser reconocidos en su trayectoria profesional por esos mismos méritos. Yo maté a tal, yo detuve a tal, yo fui premiado como torturador, me acuerdo mucho de esto, yo fui premiado como torturador en el operativo Independencia, entonces me merezco un ascenso. Entonces, esas discusiones que tenían que ver con la intimidad, solo si uno, y la otra cosa que nos movilizaba mucho, por lo menos a mí, es, ya sabemos que Videla es culpable, ya sabemos que Astiz es culpable, de ellos ya sabemos todo, pero hay un montón de que no sabemos nada. Entonces la idea era encontrar a quien no era Videla, encontrar algo de aquellos que habían logrado mantenerse en el anonimato que la represión clandestina permitió. Un ministerio nuevo, la creación de un ministerio nuevo que tiene toda una cantidad de dificultades operativas en términos de poner en funcionamiento estructuras burocráticas. Ese era 2010, mucha sensación de urgencia. Y en ese proceso replicamos una dinámica de revisión de archivos de las fuerzas de seguridad bastante similar, con algunos cambios ya del aprendizaje, ¿no? Un cambio que hicimos fue, bueno, que hubiera una coordinadora específica solo para ese tema, que fue María Laura Gembe. Una interacción mayor con... yo creo que, sobre todo creo que lo que nos cambió fue empezar antes. O sea, la primera diferencia fue empezar antes, pero también por eso fue menos duradera esa experiencia. Porque
cuando empezamos en el Ministerio de Defensa, ya medio que teníamos muy mapeado los puntos difíciles. En seguridad empezamos muy al principio de la gestión y a poner un pie al principio, entonces las dinámicas de poder eran otras, por lo que implicó en la estrategia dentro del archivo tenía que ser otra. Había un archivo de inteligencia muy individualizado, que, por ejemplo, ahí pusimos una prioridad, que en el caso de defensa no había sido encontrado tan ordenadamente, entonces había no era un archivo de inteligencia, pero sí del personal de inteligencia, entonces ponerle prioridad a eso. Pero lo otro fue trabajar con una estructura de organización de los datos diferente. Nosotros nunca tuvimos una intención de trabajar en términos de descripción archivística y de tener un archivo organizado en términos de accesibilidad para todo el mundo, porque entendíamos que era un trabajo más a largo plazo y era urgente. Entonces no era que no lo hacíamos, pero no era nuestra prioridad. Pero sí organizar los datos que se iban recolectando para empezar a organizarlos de una manera más sistemática entre sí. Porque ya entendíamos que cuando aparecía un nombre en un lugar, después teníamos que relacionarlo con otro nombre, en otro legajo, en otra. Entonces esa experiencia nos permitió pensar la sistematización otra vez más estructuradamente. El trabajo de archivos tenía más que ver con no depender de la memoria, ¿no? Ahí empezamos a trabajar en no depender de la memoria del investigador, sino sistematizar de una manera que las conexiones fueran más automáticas. Sí, siempre el trabajo, me parece que eso fue la impronta, agarré el trabajo de gestión o de la defensa o de la seguridad tenía que ver con conocer bien el campo en términos de conocer los actores y las áreas y cómo funcionaban. Pero vincular los derechos humanos a lo central de la gestión.